20 días y les toca descargarlas si quieren tenerlas siempre. ¿Listo? Voy a empezar a proyectar pantalla. Porfa, me confirman cuando ya estén viendo mi pantalla. Ya la vemos. Ya, profe. Vale, muchas gracias. Entonces voy a hacer rápidamente un recorderis de lo que vimos de formulación algebraica. Entonces, porque vamos a continuar viendo formulación algebraica. Ay, no, esto no es, abrí la presentación que no era. Esta es es esta. ¿Me vuelven a confirmar si ya la están viendo, por favor? Sí, profe, sí se ve. Vale, gracias. Entonces, lo que vimos de formulación algebraica es que me permite escribir de forma simplificada modelos que son muy extensos y complejos y que tiene una gran ventaja y es que me permite separar los datos del modelo de la formulación. Entonces, voy a tener por un lado los datos y por otro lado la formulación. Vimos que teníamos los elementos típicos de un modelo que eran variables de decisión, función, objetivo y restricciones, pero que aparecían dos nuevos elementos en mi modelo, que son los conjuntos, que es donde voy a guardar la información que necesito para definir de manera algebraica mi variable, y datos de entrada, que es donde voy a guardar la información que conozco y que esos datos de entrada pueden guardarse en escalares si es un solo dato, que es un valor constante, en vectores, si es un dato que varía de acuerdo a un conjunto únicamente, y en matrices, si varía de acuerdo a dos o más conjuntos. Entonces estábamos hablando del ejercicio de Glasgow, o sea, todo lo que estábamos viendo lo hicimos con el ejercicio de Glasgow. Vimos que era un problema en el que estábamos definiendo los recipientes a fabricar de 3 tipos de recipientes: vino, cerveza y whisky, y que tenía unas restricciones asociadas a eso. Y entonces definimos nuestra variable de decisión. Lo primero que hicimos fue darnos cuenta que habían 36 variables, pero que en esa variable habían 2 aspectos involucrados en las decisiones que yo estaba tomando: los meses y el tipo de recipiente. Entonces vimos la ventaja de cuando tenía más de un aspecto asociado al definir mi variable, la ventaja de usar variables de 2 o más índices, y empezamos a utilizar en este caso variables de 2 índices. Pero seguimos diciendo que el número de variables era 36. Entonces, para definirlo de forma algebraica, nos dimos cuenta que era necesario definir nuestros conjuntos. Definimos nuestro conjunto I, que varía de 1 a 3, donde 1 era el vino, 2 cerveza, 3 whisky, y J eran los meses, que variaban de 1 a 12. Y definimos nuestra variable de forma algebraica, donde dijimos que X y J era igual a la cantidad de recipientes del tipo I a fabricar y vender en el mes J. ¿Cuántas variables de decisión tengo en este problema? ¿Alguien que me lo recuerde? 36. Tengo 36 variables de decisión. Recordemos que el número de variables me lo da el tamaño de mis conjuntos. Entonces, I por J me va a decir el número de variables que tengo. Listo. Luego vimos cómo hacer la función objetivo. Aquí está todo el desorden que hicimos, pero pues vamos a verlo ya de forma resumida. Vimos que lo hicimos de forma larga y nos dimos cuenta que habían datos asociados a nuestra formulación algebraica, que los primeros datos que teníamos era la parte de ingresos, que tenía un 2.200 para el vino, un 5.500 para la cerveza y un 3.500 para el whisky. Y entonces lo que hicimos fue crear un vector donde guardara esos datos, que se llamó ingresos, y luego le pusimos I, porque varía en I, y pusimos los datos de ese vector. Y luego nos dimos cuenta que teníamos también datos en los costos, pero que yo tenía un costo asociado por cada combinación de vino por cada combinación de tipo de recipiente y mes. Por eso, los datos de costos los guardamos en una tabla y la llamamos costos IJ. Dijimos que lo que poníamos en la primera posición va en las filas, pero eso aquí en mis filas tengo 3 filas porque I varía de 1 a 3, y en mis columnas va lo que está en la segunda posición. Por eso esto se llama, tengo 12 columnas. Y definimos nuestra función objetivo
que era maximizar Z igual a la sumatoria en I, la sumatoria en J, de ingresos I menos costos IJ por X y J. Y hasta ahí llegamos en la clase pasada. Y pues vimos que el uso de una sumatoria, utilizo sumatoria cuando se van a sumar todos los elementos que existen dentro del conjunto. Ahí utilizo una sumatoria. Hasta ahí llegamos. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar ahora con las restricciones. Entonces vamos a hacer primero la restricción del número máximo de recipientes a fabricar y vender al mes. Entonces me voy a ir al enunciado del ejercicio y vamos primero a mirar el número máximo de recipientes de vino que puedo fabricar. Entonces la información que me dan del vino es que me dice, se sabe que los recipientes para vino y para whisky, pero lo vamos a hacer primero para vino, no deben sobrepasar las 30 unidades producidas de cada tipo en los primeros 8 meses y 40 unidades producidas de cada tipo los siguientes 4 meses. Entonces vamos a escribir una restricción que me garantice que en cada uno de los primeros 8 meses lo que fabrique de vino no excede los 30 unidades y en los últimos 4 meses lo que fabrique de vino no excede las 40 unidades. Entonces, ¿cómo me quedaría esa restricción? De forma larga. La vamos a hacer primero de forma larga y luego la vamos a hacer de forma algebraica. Entonces, ¿qué tengo que garantizar? Tengo que garantizar que en enero lo que produzca de vino no excede 30 unidades. ¿Cómo garantizo eso? X11 menor o X11 igual, es vino en enero, tiene que ser menor o igual a 30. a 30. Exactamente. En febrero, ¿cómo me quedaría esa restricción? X12. ¿Cómo? X12. X12 menor o igual a 30. No la voy a escribir completa. Digamos que hasta enero, febrero, hasta agosto, que es mi mes 8, mi restricción es menor o igual a 30. Entonces en agosto, ¿cómo me quedaría? ¿X qué? X18. X18 menor o igual a 30. En septiembre, ¿cómo me quedaría? X19. Pero ahora es menor o igual a 40. En octubre, X110 menor o igual a 40 y así hasta diciembre. ¿Listo? ¿Claras esas restricciones de forma larga? Entonces recordemos que siempre lo estamos haciendo primero de forma larga para luego llegar a la formulación algebraica. Entonces, quiero todas estas expresiones matemáticas volverla una sola. Entonces, lo primero que tengo que hacer es guardar mis datos. ¿Qué datos tengo en estas 12 expresiones que están aquí? Aunque no las copié todas, pero sabemos que son 12. ¿Qué datos tengo? Que se mantiene constante y varía J. Pues en la variable. No, pero perdóname, no estamos mirando qué es lo que se mantiene, o sea, no estoy mirando para volverlo algebraico todavía, sino quiero los datos. Entonces tú me estás hablando de que I se mantiene constante, eso es verdad, pero eso me sirve ahorita para hacer mi formulación algebraica. Pero, ¿qué datos tengo en estas 12 restricciones? O sea, de la restricción de la información que tengo, ¿qué son datos? Lo de 30 y 40. Exactamente. Esto que tengo aquí en mi lado derecho son datos, que es el máximo de recipientes que fabrico cada mes. Entonces, voy a llamar a ese dato, lo voy a llamar máximo, no voy a ponerlo solo max vino, porque estoy hablando del vino. ¿Y en qué índice varía ese vector? Tengo un dato por cada ¿qué? Por cada mes, por J.
por cada mes, por cada J. Y entonces esto iría de 1 a 12. Y acá iría 30, 30, 30, 30 y luego iría 40. Listo. Ya guardé mis datos en un vector. Ahora vamos a empezar a usar una expresión que para ustedes no es tan conocida, pero que la vamos a necesitar mucho. Porque yo necesito volver estas 12 restricciones una sola expresión matemática. ¿Cómo vuelvo estas 12 restricciones una sola expresión matemática? Utilizando un símbolo que se conoce como el para todo. Entonces, ¿qué es un para todo? Es un símbolo que me va a decir cuántas veces voy a tener que repetir mi restricción. Como la voy a escribir una sola vez, tengo que decirle cuántas veces la tiene que hacer. Yo necesito decirle que primero me la haga para enero, luego para febrero, luego para marzo, abril, etcétera, etcétera, hasta diciembre. O sea, que me la haga para todos los meses. ¿Cuál es el símbolo del para todo? El símbolo del para todo es una A invertida. Ese es el símbolo del para todo. Entonces tengo que utilizar ese símbolo para poder escribir esto de forma algebraica. Entonces, lo primero que tengo que decirle a mi modelo para que pueda hacer la restricción es que me haga esa restricción para todo mes. Entonces, ¿cómo le digo que me la haga para todo mes? ¿Qué índice es mi mes? J. 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 Entonces le vamos a decir, para todo J, hágame qué. Y ahora sí lo que ahorita alguien me estaba diciendo. Aquí, ¿qué es lo que está permaneciendo constante y qué es lo que va variando? Va variando J. Entonces, como voy a escribir toda esta parte, este lado izquierdo, de una manera algebraica, o sea, todo de una sola, ¿cómo me quedaría escrito esa parte izquierda? Sería X qué. Para todo J, X qué. X1. ¿X1 qué? ¿XY? No, No, porque XY sí, no, J. X1J, X1J, entonces sería para todo J, X1J, porque miren que aquí Y vale 1, aquí también vale 1, aquí también vale 1, o sea, en todas las expresiones vale 1, pero J sí cambia, entonces como yo le digo para todo J, X1J, cuando lo haga para J igual a 1, me va a poner X11, cuando lo haga para J igual a 2, me va a poner X22, etcétera, etcétera. Entonces, para todo J, X1J, y ahora, como le digo, toda esta parte, menor o igual a ¿qué? Pues es que pues hay dos valores, 30 y 40. Pero mira que tú ya definiste un vector que es máximo vino J, que tiene cada datico. Tiene 30, 30, 30, 30, 40, 40, 40. O sea, ya definiste un vector que tiene esos datos. Ah, entonces sería menor o igual al vector máximo, que se llama max Exactamente. vino. Menor o igual a máximo vino J. ¿Claro? Esta expresión, este para todo J, no es una sola expresión. El para todo J me representa un bloque de restricciones. ¿Cuántas restricciones me representa? Me representa J restricciones. En este caso, ¿cuántas restricciones me representa? 12. 12 restricciones, exactamente. Claro, el para todo J me está indicando cambie el renglón. O sea, hágala primero para J igual a 1, cambie el renglón, J igual a 2, cambie el renglón, J igual a 3, cambie el renglón, J igual a 4, etcétera, etcétera. ¿Claro? Listo. Entonces, si es claro, vamos a hacer esta misma restricción, pero la vamos a hacer para la cerveza y para el whisky. Entonces, la van a hacer ustedes solos 5 minutos y ya lo miramos entre todos. Entonces, ¿qué información tengo para la cerveza? Para la cerveza me dice que para los recipientes de cerveza el número máximo de unidades producidas es de 20 sin importar el mes.
Y para el whisky pasa lo mismo que con el vino. Los primeros 8 meses es 30 y los siguientes 4 meses es 40. Entonces, háganla primero para la cerveza y luego para el whisky. Profe, una pregunta. Señor. En la cerveza, ¿cómo me están diciendo que es igual a 20? Igualmente tengo que hacer el vector. Podrías no hacerlo, pero vamos a hacerlo por si acaso luego nos dicen que ya no es 20, sino que en los primeros meses es una cosa y en los otros meses es otra. Entonces vas a hacer un vector. Listo, gracias. Listo. ¿Cómo me quedaría mi restricción de la cerveza? Lo vamos a hacer de una vez algebraico. Entonces, ¿qué me invento primero? Para todo J, Para todo J, porque es para todo mes, ¿sí? X2J, X2J, porque estoy hablando solo de la cerveza, ¿sí? tiene que ser menor o igual al máximo de cerveza. ¿Y este máximo cerveza qué es? Cada uno de los meses siendo menor o igual a 20. Entonces, es un vector, pero es un vector que en todas las posiciones tiene 20. Alguien hubiera podido hacerlo en un escalar. Ahorita, es que ahorita vamos a volver esto mucho más algebraico, entonces por eso quise que lo hicieran de una vez en un vector. ¿Listo? Listo, y para el whisky, ¿cómo me quedaría? Sería para todo J de Para- X3J ¿Sí? menor o igual a máximo de whisky J. Y este máximo whisky J, Representa que el vector que en las 8 primeras posiciones es menor o igual a 30 y en las siguientes hasta diciembre es menor o igual a 40. exactamente. ¿Claro para todos? Pero si ustedes miran, esas tres restricciones son muy parecidas. O sea, me voy a devolver un momento. Aquí tengo para todo J, X1J menor o igual a máximo vino J. Aquí tengo para todo J, X2J menor o igual a máximo cerveza J. Y aquí tengo para todo J, X3J menor o igual a máximo whisky J. Son muy parecidos. Voy a copiarme esas tres restricciones para que miremos que solo podemos simplificar aún mucho más. Entonces, mi primera restricción me dice, para todo J, X1J menor o igual a máximo vino J. Luego tengo, para todo J, X2J menor o igual a máximo cerveza J. Y aquí tengo para todo J, X3J menor o igual a máximo whisky J. ¿Sí? Esas restricciones son para todo J y para todo J. Menor o igual y menor o igual. A un máximo, a un máximo, a un máximo. Lo que pasa es que aquí cuando I vale 1, lo hago con máximo vino. Cuando I vale 2, lo hago con cerveza. Y cuando I vale 3, lo hago con whisky. Pero esas tres restricciones yo las puedo volver una sola. ¿Cómo las puedo volver una sola? Lo primero que tengo que mirar es los datos, porque estos siguen siendo datos, pero guardados en vectores. Mirar si esos datos que guardé en vectores
los puedo guardar en algo que me ayude a estas tres expresiones volverla una sola. Entonces, todo está hablando del máximo. Lo que pasa es que primero habla del máximo del vino, luego del máximo de cerveza y luego del máximo de whisky. ¿Se les ocurre en dónde puedo guardar esa información que no sea en un vector y que me resuma estas tres? ¿En una sumatoria? En una sumatoria, no, porque aquí no hay sumatoria en ningún lado. O sea, lo que tengo es un vector de datos que me muestra el máximo de vino, un vector de datos que me muestra el máximo de cerveza, un vector de datos que me muestra el máximo de whisky. Quiero guardar esos tres vectores en un solo espacio. ¿En qué espacio lo podría guardar? ¿En una matriz? En una matriz. Entonces voy a convertir estos tres vectores en una matriz. Pero esa matriz, como es una matriz, va a depender de qué índices. Va a seguir dependiendo de J, pero también va a depender. ¿De cuál? De I. De I. Entonces, en vez de tener un vector de máximo vino, máximo cerveza, voy a tener un vector que se llame máximo JI, donde voy a guardar mis datos asociados a todo lo que tiene que ver con el máximo. Entonces, voy a tener, como lo llamé JI, en las filas voy a tener J filas, o sea, voy a tener 12 filas. Y en las columnas voy a tener I columnas, o sea, 3 columnas. ¿Qué va a ir en la primera columna? Va a ser 30, 30 hasta 8 y después 40. Exactamente, va a ser 30, 30 hasta 8 y de ahí en adelante 40. Yo aquí estoy poniendo puntos suspensivos por lo que lo estamos haciendo a mano. A mano podemos poner puntos suspensivos. Cuando lo estemos metiendo a GAMS, que eso lo vamos a ver la siguiente clase, si nos toca meter toda la matriz completa o todo el vector completo. ¿Qué va en la columna 2? 20. O sea, 20. todo 20. Exactamente. Y en la columna 3, va también 30, 30, 30, va lo mismo que en la columna 1, exactamente. Listo. Y ahora estas tres expresiones matemáticas que teníamos aquí, las vamos a volver una sola. Entonces, ¿cómo convierto esto en una sola expresión matemática? Para todo J, o para todo IJ. Para todo I y para todo J, o sea, o para todo J y para todo I, el orden no importa. Porque miren que yo hago esa restricción para todo J, pero aquí la hago para I igual a 1, luego la hago para I igual a 2 y luego la hago para I igual a 3. Entonces la manera de reemplazarlo con una sola es meter el para todo I. Entonces para todo I, para todo J, ¿qué hago? X y J menor o igual a máximo JI. Exactamente. X y J menor o igual a máximo JI. ¿Claro para todos? ¿Cuántas Profe, señora? no, ya apareció, no es que se había trazado la imagen. Está demorando, bueno, voy a ir entonces un poquito más despacio, pero ya apareció, ¿sí? Sí, ya apareció. Listo. ¿Cuántas restricciones tengo aquí? O sea, ¿cuántas restricciones me representan esta restricción que tengo acá? 36. 36. 36 restricciones.
Exactamente. ¿Listo? ¿Claro para todos? Voy a hacerles una pregunta para ver si el uso del para todo está quedando claro. En una función objetivo, de cualquier problema, no de este, de cualquier problema, ¿va a ser posible que yo tenga un para todo en una función objetivo? ¿Sí, no y por qué? ¿Qué se les ocurre? O sea, en una función objetivo puedo tener un para todo, sí, no, ¿por qué? Pues no sé, profe, yo iba a preguntar eso, pero ahorita analizando se me ocurre que nosotros en una sumatoria tenemos la sumatoria, o sea, en función de las variables, o sea, datos que no sabemos. Y el para todo, o sea, ya sabemos cuánto puede variar y cuánto puede variar J. No, mentiras, no. No, en ambos tú sabes, si haces sumatoria, tú sabes sobre qué índices estás haciendo sumatoria. Voy a hacerles una pregunta. ¿Cuántas funciones objetivo tiene un modelo? ¿Cuántas funciones objetivo tiene? Una. Una sola función objetivo. El para todo me indica que voy a tener más de una expresión. O sea, el para todo me está diciendo a mí, cada vez que cambie ese para todo, usted va a cambiar de renglón. Entonces, a mí me dice para todo y para todo J, él va a coger primero 1, 1 y va a hacer una restricción. Cambia el renglón 1, 2 y va a hacer otra expresión. Entonces, el para todo me está indicando a mí que voy a tener más de una expresión matemática. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Puedo tener un para todo en una sumatoria, en una función objetivo? No. No la puedo tener. Nunca voy a tener un para todo en una función objetiva. Otra pregunta. ¿Puedo tener en una misma expresión matemática sumatoria en i y para todo i? O sea, el mismo índice, decirle que me haga sumatoria y luego que lo haga para todo. O sea, para todo i sumatoria en i. ¿Puedo detener eso? Sí, no, ¿y por qué? Yo diría que no, porque como tal la sumatoria lo que o sea, hace como el seguimiento de un mismo paso, pero el para todo te divide ese paso en varios. O sea, si lo tomo yo. Exactamente. O sea, cuando yo estoy hablando de sumatoria es que me estoy quedando en el mismo renglón. Si así yo hago sumatoria ni, cuando varíe i, estoy en el mismo renglón. Pero si hago suma para todo i, me indica que cambio de renglón. O sea, que me voy a otra restricción. Entonces, no puedo tener en una misma expresión para todo i sumatoria ni. Puedo tener para todo i sumatoria en j. Ahorita vamos a ver que eso sí puede pasar. Pero no puedo tener para todo i sumatoria en i. ¿Listo? Son como tips para formulación algebraica. Bueno, nos vamos a ir con las siguientes restricciones. Bueno, acá está de forma larga lo que acabamos de hacer. En forma bonita, perdón. Nos vamos a ir con la siguiente restricción y es la restricción de disponibilidad de horas de moldeado. O sea, vamos a hacer la restricción de horas de moldeado. Ahí dice horas de moldeado y onzas de vidrio, pero vamos a hacerlo primero para horas de moldeado. Entonces, en las horas de moldeado, que tengo disponibles unas horas cada mes. Entonces, por ejemplo, en enero tengo disponibles 150 horas de moldeado, en febrero 160, en marzo 200 y así sucesivamente. Y de información me dicen que para hacer un recipiente de vino requiero de 3 horas de moldeado. Para hacer un recipiente de cerveza requiero de 4 horas de moldeado y para hacer un recipiente de whisky de 2.5 horas de moldeado. Entonces, repito,
Vino, 3 horas de moldeado. Cerveza, 4 horas de moldeado. Whisky, 2.5 horas de moldeado. Y tengo disponibles en cada mes ciertas horas de moldeado. Entonces vamos a hacer esa restricción. Entonces quiero primero que me digan en palabras qué es lo que tengo que garantizar en cuanto a las horas de moldeado. Que las horas que voy a usar de moldeado para cada recipiente no sean mayores que las disponibles en cada mes. ¿Cuándo? En cada mes. O sea, que las horas que yo me gasto haciendo todo lo que hago en enero no excedan las horas que tenga disponible en enero. Y lo mismo para febrero o marzo. Entonces vamos a hacer primero esa restricción para enero. Entonces, ¿cómo garantizo que en enero no excedo las horas de moldeado? ¿En qué me gasto horas de moldeado? ¿Haciendo qué? Recipientes. Haciendo cada uno de los recipientes. Entonces, me dice que me gasto 3 horas de moldeado haciendo vino, 4 haciendo cerveza y 2.5 haciendo whisky. Entonces, si quiero calcular las horas totales que me gasto de moldeado en enero, el 3, que es lo que me gasto haciendo vino, lo multiplico por ¿qué variable? Por X11. Por X11. Ahí estaría calculando las horas de moldeado que gasto de vino, haciendo vino en enero. Ahora, haciendo cerveza, me gasto 4 horas de moldeado. ¿Por qué variable lo multiplico? X21. Por X21. Y haciendo whisky, me gasto 2.5 horas de moldeado. Lo multiplico por qué variable. X31. X31. ¿Y eso tiene que ser qué? Tiene Esto que es ser todas las horas de moldeado que me gasto. Eso tiene que ser menor o igual a 150. menor o igual a las 150 que tengo disponibles en enero. Vamos a hacer esa restricción para febrero. Entonces, ¿cómo me quedaría la restricción para febrero? ¿Cómo calculo las horas de moldeado que me gasto en febrero? Tres X12 3X12, que es lo que me gasto de vino en febrero, más, más 4X22, sí, más. 2.5X32. Y eso tiene que ser menor o igual a las horas que tengo disponibles en febrero, que son 160. 160. Y eso tengo que hacerlo hasta diciembre. ¿Listo? Entonces vamos a volver esto a su forma algebraica. Entonces lo primero que tengo que hacer es los datos, guardarlos en algún lado. ¿Qué datos conozco en esta restricción? ¿Qué datos tengo? Las horas que utilizo de moldeado. Las horas que utilizo de moldeado en cada tipo de recipiente. O sea, conozco este 3, este 4 y este 2.5. ¿En dónde guardo esos datos? ¿En un vector, en una matriz o en un escalar? ¿Y por qué? En una matriz, porque depende del recipiente y no, solo mentiras, en un vector. En un vector, porque solo depende de qué. Del recipiente. Del tipo de recipiente. Entonces lo vamos a llamar en un vector que lo va a llamar requerimiento, lo va a llamar rec moldeado. Y eso varía ¿en qué índice varía ese requerimiento? Es un vector que varía ¿en qué índice?
En el I. En el I. En I, exactamente. Que en su primera posición tiene un 3, en la segunda tiene un 4 y en la tercera un 2.5. Y ya guardé estos datos. ¿Qué otros datos conozco? El tiempo total de moldeado que se dispone al mes. El tiempo total de moldeado que se dispone al mes. O sea, esto también son datos. Entonces, eso lo guardo en un escalar, en un vector o en una matriz. En un vector porque depende solo del mes. En un vector porque depende del mes. Entonces lo voy a llamar dis de disponibilidad moldeada. Y varía en J. Entonces aquí tengo 150, 160 y así. Y en el mes 12 lo que tengo disponible son 370. ¿Listo? ¿Cómo me quedaría entonces mi restricción de forma algebraica? ¿Cómo le digo que esa restricción o sea, todas estas expresiones me las vuelva una sola? Para todo I, Hago X. para todo y esa restricción la hago para todo tipo de recipiente. Recuerda que el para todo te hace cambiar de renglón. Entonces, si tú le dices para todo y, es como si el primero fuera a hacer una restricción para el vino, luego otra para cerveza y luego otra para whisky. ¿Eso pasa? Yo tengo acá una restricción para el vino, otra para la cerveza y otra para el whisky. No, profe, No. para cada mes. Ok, entonces, ¿cómo sería la expresión? ¿Cómo le digo que es para todo mes? Sería para todo J. Para todo J. O sea, con eso reemplazo el enero, febrero, marzo. Listo. Para todo J. Ahora miremos qué es lo que estoy haciendo en la parte izquierda de esa restricción. Yo tengo acá un 3 por X11 más, un 4 por X121 más, 2.5 por X31. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí en esa parte izquierda? ¿Una sumatoria? ¿Una sumatoria en qué índice? En I. En I, estoy haciendo sumatoria en I, porque miren que aquí I primero vale 1 más I igual a 2 más I igual a 3. O sea, I está cambiando sobre el mismo renglón. Estoy haciendo I igual a 1 más I igual a 2 más I igual a 3. Entonces, hago sumatoria en I ¿de qué? ¿Qué estoy sumando? El vector de moldeado. Rec. El vector de Moldeado. rec moldeado, exactamente, el vector de rec moldeado. ¿Y por qué? ¿Solo estoy sumando el vector o qué más estoy sumando? Por X y J. Por X y J, o sea, que es X11 más, entonces estoy haciendo por X y J. Y eso tiene que ser, ¿qué? No me ocupo aquí, entonces lo voy a poner acá abajo. Eso tiene que ser Menor o igual al vector menor o igual al vector de disponible. disponibilidad moldeado J. Entonces, miren, ¿por qué es para todo J? Porque hago la restricción primero para enero, luego para febrero, luego para marzo, luego para diciembre.
¿Por qué es sumatoria en I? Porque en la misma expresión yo estoy variando I. Aquí primero I vale 1, más I2, más I3. ¿Listo? ¿Claro? Si quedó claro, quiero que hagan ustedes solos la de moldeado. Perdón, la de onzas de vidrio. Entonces la van a hacer ustedes solos. Ya les muestro los datos para que tengan los datos para hacerla. Entonces, ¿qué información conozco para lo de las onzas de vidrio? Me dicen lo que tengo disponible de onzas de vidrio. Tengo 4.300 en enero, 7.500 en febrero, 5.800 en marzo, etcétera, etcétera. Y me dicen que para hacer un recipiente de vino necesito 20 onzas de vidrio. Para hacer un recipiente de cerveza, 50 onzas de vidrio. Y para hacer uno de whisky, 40 onzas de vidrio. Entonces, 20 para vino, 50 para cerveza, 40 para whisky. Y me dan lo disponible. Entonces, 2 minutos para que la hagan ustedes y ya la miramos entre todos. Listo. Voy a hacer esta restricción de forma algebraica. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Definir los vectores. Definir los vectores. ¿Qué vectores tengo que definir? El requerimiento de vidrio moldeado para cada El botella. requerimiento de onzas de moldeado, que depende de qué índice. De I. De I, porque tengo un requerimiento por cada tipo de recipiente. Y acá sería 20, 50 y 50 40. y 40. Listo. ¿Qué más tengo que guardar? La disponibilidad de onzas de vidrio. La disponibilidad de onzas de vidrio. Lo voy a llamar disponibilidad onzas. ¿Y ese vector varía en qué? J. En J, porque yo tengo un dato por cada mes. Acá iría 4.300, 7.500 y en el último mes tengo disponibles 6.300. Listo. ¿Cómo me quedaría mi restricción de forma algebraica? Para todo J. Para todo J, porque tengo que garantizar que en cada mes no excedo las onzas de vidrio que tengo disponibles. Para todo J, Por la sumatoria de I. sí, De requerimiento de onzas. de requerimiento de onzas y por X y J. X y J,
Entonces, ese sería mi lado izquierdo de la restricción y eso tiene que ser menor o igual a disponibilidad de onzas. J. ¿Claro? ¿Alguna pregunta de cómo hacer estas restricciones de disponibilidad de horas de moldeado y onzas de vidrio? Pero si miramos, esas restricciones son muy parecidas. Voy a copiarlas. Ay, no dejé espacio. Voy a copiarlas y vamos a mirar qué tan parecidas son esas restricciones. Entonces, la de onzas de moldeado, esa restricción es la siguiente. Las de horas de moldeado, perdón, me dice, para todo J, o sea, para todo mes, hágame sumatoria en I de mi requerimiento de moldeado que varía en I por X y J menor o igual a la disponibilidad de moldeado que varía en J. Y la de onzas de vidrio me dice, para todo J, hágame sumatoria en I de un requerimiento, pero ahora es de mi requerimiento de onzas, que varía en I por X y J menor o igual a una disponibilidad, pero esa disponibilidad son de onzas de vidrio, que también varía en J. Entonces, miren que esas dos restricciones son muy parecidas. Esa restricción es para todo J, para todo J. Sumatoria en I, sumatoria en I. Aquí lo hago con un requerimiento de moldeado y aquí un requerimiento de onzas. Por X y J, por X y J. Menor o igual, menor o igual. Y aquí lo hago por una disponibilidad de moldeado y una disponibilidad de onzas. ¿Cuál es la única diferencia que hay entre esas restricciones? Los vectores. Los vectores. Aquí lo estoy haciendo con el recurso de moldeado y aquí con el recurso de onzas de vidrio. Entonces yo podría volver eso una sola restricción. Porque piensen, en este momento tenemos solo dos recursos, mi recurso moldeado y mi recurso de onzas. Pero si yo no tuviera solo dos recursos, sino 1000 recursos, ¿cuántas restricciones tendría que hacer? La cantidad de recursos que den. La cantidad de recursos que tenga. Entonces tendría que hacer 1000 restricciones, por ejemplo. Y entonces, pues, se volvería súper tedioso hacer esto. Entonces, existe una manera de volver esto mucho más algebraico. ¿Cómo lo hago mucho más algebraico? Con algo que se conoce como conjuntos auxiliares. Entonces, voy a crear un conjunto auxiliar. ¿Qué es un conjunto auxiliar? Es un conjunto que defino que va en la definición de mis variables, perdón, no va en la definición de mis variables de decisión, o sea, no lo uso en mis variables de decisión, pero me sirve para hacer mi formulación de manera algebraica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tengo que hacer una restricción aquí y una restricción aquí? Porque yo no tengo ningún índice que haga referencia a los recursos. Si yo tuviera un índice que hiciera referencia a los recursos, yo podría decir que esa restricción me la haga para cada recurso. Como no lo tengo, pues no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué hago? Lo creo. Entonces, me invento un conjunto auxiliar. Ese conjunto se nombra exactamente igual que como se nombran los conjuntos normalitos. Entonces, le doy un nombre, le vamos a llamar K. Le digo de dónde a dónde varía. Entonces, digo que K varía de 1 a 2. Y digo cada uno de mis elementos que representa. Entonces, cuando hablo de I igual a 1, estoy hablando de K igual a 1, perdón, estoy hablando de moldeado. Y cuando hablo de K igual a 2, estoy hablando de onzas de vidrio. Y entonces ya tengo un conjunto que me va a ayudar a estas dos expresiones volverla una sola. Y entonces, como lo que quiero es volverla una sola, lo primero que tengo que hacer es mirar cómo modifico mis datos. Entonces,
yo tengo aquí un vector que habla del requerimiento de moldeado y aquí un vector que habla del requerimiento de onzas. Necesito eso, volverlo una sola cosa para poderlo escribir de forma algebraica. ¿Qué se les ocurre? ¿Volverlo qué? ¿Qué se les ocurre? Una matriz. Una matriz. O sea, en vez de tener un vector que me hable del requerimiento de moldeado y un vector que me hable del requerimiento de onzas, voy a tener una matriz que me hable de requerimientos. O sea, me diga lo que requiero de cada recurso. Entonces voy a tener una matriz que se llame recursos. ¿En qué índices varía esa matriz? Solo en I. No. Si es una matriz, tiene que variar en más de un Ah. conjunto. Vas a guardar un vector que era moldeado y un vector que era onzas. Para volver es una matriz, ¿qué índices tengo? El conjunto K. El conjunto K y mi conjunto I. O sea, es una matriz que va a depender de ese conjunto auxiliar y de mi conjunto original, que sí. Como lo nombré KI, entonces en mis filas va a ir de 1 a 2, o sea, va a ir mi K, y en mis columnas van a ir mi tipo de recipiente, que es I. ¿Qué va en la primera fila de esta matriz? Los valores de moldeado. Los valores de moldeado, el requerimiento de moldeado. O sea, aquí va un 3, un 4 y un 2.5. Y en la segunda fila, lo que es de las onzas. Entonces iría 20, 50 y 40. Entonces, ¿qué hice? Guardé estos dos vectores en una matriz que varía en K y en I. Ahora, tengo que cambiar estos datos. Tengo dos vectores, uno de disponibilidad de moldeado y uno de disponibilidad de J. ¿En dónde lo guardo? En una matriz también. En una matriz que la voy a llamar simplemente dips, disponibilidad, y varía en qué índice es esa matriz. K y J. En K y en J, porque voy a meter estos dos vectores en una sola matriz. Como lo llamé KJ, entonces en mis filas va a ir 1 y 2 y en mis columnas va a ir J. Alguien hubiera podido llamar esto JK y pues la única diferencia es que sería mi matriz traspuesta. Sí, o sea, lo importante es que defino mis índices en el orden en el que haya, perdón, defino mi matriz en el orden en el que haya definido mis índices. ¿Qué va en la primera fila? La disponibilidad de moldeado, que era 150, 160, etcétera. Y en la segunda fila, mi disponibilidad de onzas de vidrio, que era 4.300, 7.500, etcétera, etcétera. Listo. ¿Cómo me quedan estas dos expresiones en una sola? Para todo J, Para todo J, con suma en. Ahí tocaría no. Sumar K y I, ¿cierto? E I. sumas K y ¿por qué vas a sumar K? Porque está en el vector de requerimientos. Pero mira que tú haces primero la restricción para moldeado y luego la restricción para onzas. O sea, cambias de renglón cuando, o sea,
tú no sumas moldeado más onzas. Tú haces primero la restricción para moldeado, luego la restricción para onzas. Entonces toca para un todo K. Exactamente, es para todo J y para todo K. ¿Por qué? Porque necesita hacer esa restricción para enero moldeado, febrero moldeado, marzo moldeado y luego enero onzas, febrero onzas. Tiene que hacerlo para toda combinación de recurso y mes. Entonces, para todo J y para todo K. Ahora sí, ¿qué hago? Para todo J y para todo K, ¿hago qué? La sumatoria de I de requerimiento. La sumatoria ni de Requer- requerimiento recurso KI por X y J, y eso tiene que ser ¿qué? Menor o igual Menor o igual a dis KJ. a div KJ. Entonces, estas dos expresiones la volví una sola. Importante, nosotros aquí estamos viendo como todo el proceso de volver algebraico, pero nosotros nunca en un quiz, en un parcial o en un taller les vamos a exigir que hagan todo completamente algebraico. Entonces, si alguien no está entendiendo muy bien el uso del conjunto auxiliar, podría llegar simplemente hasta acá, hacer estas dos restricciones. ¿Qué es lo que pasa? A medida que vamos avanzando, se va volviendo necesario hacer formulación algebraica, porque los problemas se vuelven muy largos y si no lo hacemos algebraico, pues de pronto el tiempo no nos da, pero vayan progresivamente volviendo las cosas algebraicas, o sea, no intenten de la nada hacer de una vez todo algebraico, porque créanme que eso es un proceso que va poco a poco, entonces poco a poco vamos a ir adquiriendo la destreza de formular algebraicamente. ¿Listo? Bueno. ¿Alguna pregunta del conjunto auxiliar, de lo que acabamos de hacer? Bueno, entonces van a hacer ustedes solos la siguiente restricción, que es un poco más sencilla que las que hemos hecho, pero quiero saber si sí les está quedando claro. Bueno, aquí está escrito lo que acabamos de hacer de forma algebraica, bonita, organizada. Pero entonces quiero que hagan la restricción de mínimo número de recipientes a producir al mes. Entonces voy a leer lo que quiere decir esa restricción. 3 minutos para que la hagan ustedes y la miramos entre todos. Entonces, esa restricción me dice que teniendo en cuenta las metas del área financiera, se deben producir un número mínimo de recipientes en total al mes. Y acá están los datos. Entonces, por ejemplo, me dice que en enero debo producir en total mínimo 50 recipientes. En febrero mínimo 50, en marzo mínimo 50 y así en los otros meses. O sea, tengo que fabricar un número mínimo de recipientes en total. Entonces, háganla primero de forma larga cada uno y luego la hacen de forma algebraica y ya miramos entre todos. 3 minutos para que lo hagan.
Listo. ¿Cómo queda esa restricción de forma larga? ¿Qué tengo que garantizar? Que en el mes de enero se fabriquen como mínimo 50 Que en recipientes. el mes de enero se fabriquen como mínimo 50 recipientes. Entonces voy a hacer esa restricción para enero. ¿Cómo garantizo que en el mes de enero se fabriquen por lo menos 50 recipientes? X11 más X21 más X31 menor o igual a 50. Menor o igual es mínimo. Mayor o igual a 50. Exactamente. Entonces, lo que fabrique de vino en enero, más lo que fabrique de cerveza en enero, más lo que fabrique de whisky en enero, debe ser mayor o igual a 50. Listo. En febrero tengo que garantizar que es por lo menos 50 también. Entonces, ¿cómo me quedaría esa restricción para febrero? X12 X12, más X22 más X32 tiene que ser menor o igual a 50. Digo, mayor o igual a 50. mayor o igual a 50. Listo. Y eso lo hago hasta diciembre. Y en diciembre, ¿cómo me quedaría la restricción? En septiembre cambia. Sí, pero pues digamos que ahorita cuando guardemos los datos miramos eso. Quedaría X12 sí, Sí. más 2X12 más X312 mayor o igual a 45. Exactamente. Listo. Ahora, quiero hacer eso de forma algebraica. ¿Cómo lo hago de forma algebraica? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Un vector que me guarde los datos que están al lado derecho de la restricción. Exactamente. Un vector que me guarde los lados derechos. Entonces, ese vector lo voy a llamar mínimo y varía en qué? En En J. en J. Tengo un dato por cada J. Entonces voy a copiar ese vector completo, por lo que ahorita alguien me dijo que en septiembre el dato cambiaba. Entonces lo vamos a escribir completo para que nos quede claro. Entonces, en los primeros meses, o sea, hasta abril es 50. Entonces, este vector hasta abril me queda 50, 50, 50. A partir de abril, perdón, a partir de mayo es 30 hasta agosto. Entonces luego me queda 30, 30, 30 y 30. Y en los últimos meses me queda 45. Y listo. Ya guardé mis datos en un vector para poder hacer esto de forma algebraica. ¿Cómo me quedaría de forma algebraica mi restricción? Para todo J, por la Para suma. todo J, porque lo tengo que hacer primero para enero, luego para febrero, luego entonces para todos los meses. Para todo J, hágame qué. La sumatoria en I La sumatoria en I, ¿de qué? de X sub IJ. De X sub IJ, y eso tiene que ser Mayor o igual Mayor o al mínimo igual de al recipiente. mínimo. a mínimo J. ¿Claro para todos? Entonces lo hago para todo J, porque esa restricción la hago primero para enero, luego para febrero, luego para marzo, hasta diciembre. Hago sumatoria en I, porque aquí I vale 1 más I igual a 2 más I igual a 3. Y todo eso tiene que ser mayor o igual y reemplazo cada uno de mis datos por mi vector de mínimo J. ¿Listo? Bueno, y nos vamos con la última restricción de nuestra formulación algebraica. La última restricción me dice,
Glasgow ha decidido que por cada recipiente de cerveza que se fabrique, se deberán fabricar mínimo 3 recipientes para vino y whisky en cualquier combinación. Esa es la restricción que me hace falta. Por cada recipiente de cerveza que se fabrique, se deberán fabricar mínimo 3 recipientes para vino y whisky. Me hablan en total. O sea, me están diciendo todos los recipientes de cerveza que usted fabrique, por cada recipiente que fabrique, debe fabricar mínimo 3 recipientes para vino y whisky en cualquier combinación. Entonces vamos a hacer esa restricción. Acá está escrito lo que acabamos de hacer de forma. Entonces, me dice, por cada recipiente de cerveza se deben fabricar mínimo 3 recipientes de vino y whisky. Entonces, antes de escribirlo ya con toda mi formulación, por lo que esto es tan largo, voy a escribirlo primero en palabras. Entonces voy a poner aquí cerveza y aquí whisky, vino más whisky, perdón. Bueno, aunque eso da lo mismo. Ay, Angélica. Vino más whisky. Entonces, vamos a mirar si ustedes ya aprendieron a hacer estas restricciones, que son restricciones que usualmente nos cuestan, pero que hemos venido haciendo a lo largo de todo el semestre. Entonces dice que por cada recipiente de cerveza se deben fabricar mínimo 3 recipientes de vino y whisky. Entonces, ¿cuál variable manda la parada? O sea, ¿sí qué variable toma el valor de qué? ¿De cuánto debe valer la otra? Quiero que me digan lo que tengo, lo que vamos a garantizar antes de garantizarlo. Si tal variable toma tal valor, ¿cuánto debe valer la otra? Si cerveza vale 1, la suma entre vino y whisky vale 3. Si cerveza vale 1, o sea, la que manda la jugada, la parada, la que determina el valor de la otra es cerveza. Si cerveza vale 1, dijiste que vino más whisky vale 3. ¿Exactamente 3? No, mayor o igual a 3. Mínimo. Por lo menos 3. Por lo menos 3. Entonces, cuando cerveza valga 1, vino más whisky debe valer por lo menos 3. Entonces, ¿cómo me quedaría esta expresión? Para que me garantice que si yo reemplazo cerveza por 1, vino más whisky me dé por lo menos 3. X1, X1. No me pongas todavía las variables, o sea, esto que pongo acá cerveza, o sea, ponme cerveza más tan, o sea, déjame lo que tengo expresado aquí, ahorita le ponemos las variables, ahorita se lo ponemos. Entonces sería 3 cerveza 3 cerveza menor o igual a vino más whisky. menor o igual a vino más whisky. Esa restricción es correcta. Si alguien no está seguro, reemplace cerveza por 1. Si yo reemplazo cerveza por 1, esto me quedaría 3 por 1 menor o igual a vino más whisky. Vino más whisky mayor o igual a 3. ¿Eso era lo que queríamos? Sí. Que cuando cerveza valga 1, vino más whisky valga por lo menos 3. Listo, entonces ya tenemos nuestra expresión. Pero con cerveza y más vino, ahora me toca reemplazar cerveza por variables y vino más whisky por variables. Y este 3 lo tengo que reemplazar porque ese 3 es un dato. Entonces, ¿dónde guardo ese dato? ¿En un vector, en una matriz o en un escalar? En un escalar. En un escalar es un solo dato, es un 3. Entonces, ponemos ese dato, lo guardamos en un escalar. Voy a llamar a ese escalar relación. Como no varía según ningún índice, pues simplemente le pongo el nombre relación y entre corchetes digo qué dato va ahí, que es un 3. ¿Listo?
Entonces, ¿cómo me quedaría mi expresión? Reemplazo el 3 por relación. ¿Cerveza qué es? Recordemos que I igual a 1 es vino, I igual a 2 es cerveza e I igual a 3 es whisky. Si quisiera tener en cuenta toda la cerveza, ¿qué tengo que hacer para tener en cuenta toda la cerveza? X sub 2J. X sub 2J. ¿Y qué hago con J? La sumatoria. Sumatoria en J. Entonces, nunca dejen un índice suelto. O sea, siempre debo saber qué hacer con los índices. Y con los índices solo hago tres cosas. Un para todo, una sumatoria o le pongo un valor fijo. Entonces, como aquí estaba J, yo no puedo dejar J suelta, pusimos sumatoria en J. ¿Listo? Menor o igual. Ahora, ¿cómo represento en términos de variables vino más whisky? Sumatoria de en J ¿Sí? ¿De qué? de X1J más X3J. Exactamente. La sumatoria en J de X1J más X3J. Y así me quedaría mi restricción ya de manera algebraica. Me hacen falta las restricciones de no negatividad. ¿Cómo digo que mis variables tienen que ser positivas? X y J mayor o igual a 0. Pero aquí me pasa lo mismo. ¿Qué hago con I y qué hago con J? Una suma No puedo producto. bajar esos índices sueltos. Un producto. ¿No? ¿Cómo hace un producto? ¿Y por J? Porque si algo suma, puede que algún valor sea, o sea, que la suma de X y J no me asegura que todas sean ¿Cómo garantizo? Exacto, no es una sumatoria. Entonces es un ¿qué? Para todo. Un para todo. Entonces, para todo I y para todo J, X y J mayor o igual a 0. Para que él me haga X11 mayor o igual a 0, X12 mayor o igual a 0, X13 mayor o igual a 0, X14 mayor o igual a 0, etcétera, etcétera. Entonces, mis restricciones de álgebra, mi restricción de no negatividad, aquí estaría de forma algebraica. Para todo y para todo J. Recuerden nunca dejar suelto un índice, o sea, siempre mi índice es o una sumatoria o un para todo o un valor fijo para ese índice. Nunca puedo dejar suelto un índice. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues esta era nuestra clase de hoy, era terminar formulación algebraica que lo habíamos arrancado la clase anterior.